Hola, buenas noches. Espero que ya se esté escuchando mejor. Creo que resolvimos los problemas técnicos. Eh, y bueno, le doy la bienvenida a todos una vez más y continuamos entonces con Gerardo, ¿no? Él quería que compartiéramos una pantalla. En un momento ya lo hacemos. Bienvenido, Gerardo. Si quieres empezar tú por Sí, ¿ya dar se tu está viendo mi exposición. pantalla? Entiendo que sí. Sí. Bueno, espero que sí. Y a Sí ver, se está déjame ver. viendo. Ok, bueno, entonces se está viendo mi pantalla. Eh, yo quiero comentar que yo soy físico, entonces tampoco sé mucho de psicología, em, tampoco tanto de matemáticas, pero lo que quiero hablar es un poco de qué diferencias hay entre la física o las otras ciencias y la matemática. Y, y también desde el punto de vista de alguien que trabaja en lo que se le llaman sistemas complejos. Yo trabajo en el Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la UNAM. Y después, bueno, voy a dar un poquito de lo que son los números para los físicos, de lo que es el infinito para los físicos y las diferencias con los matemáticos. Y voy a hablar también de algunos trabajos que hicimos relacionados con Van Gogh que tienen que ver con esto. Entonces, déjeme empezar de que una de las cosas que le preguntan a uno cuando es físico es, le dicen, no sé en Argentina, pero en México, generalmente te preguntan si eres físico matemático, ¿no? Y siempre uno tiene que aclarar que no soy físico matemático, que soy simplemente físico. Y un poco la gente tiene esa idea de que la física y la matemática es más o menos lo mismo, pero no. Desde luego han habido grandes físicos, como en este caso estamos viendo a Newton, que escribió los principios de matemática, que no solo en este libro, no solo sentó las bases de lo que es una ciencia, sino además las bases de todo el mundo, que es de hecho la visión de la física, que es la visión tradicional newtoniana, que está ahí desde 1664 y donde además desarrolló todo el lenguaje matemático que necesitaba para describir, digamos, el mundo clásico. Bueno, sin contar, claro, otras cosas como el electromagnetismo. Lo interesante es que, como dato curioso, este libro lo escribió durante la epidemia de peste bubónica, que duró 2 años. Entonces, durante esos 2 años tuvo tiempo para reflexionar y no solo revolucionar la física, sino también las matemáticas. Entonces, aquí el mensaje un poco es que hay físicos que inventan su matemática y todo esto también lleva a una cuestión de que en general los físicos pues descubrimos o pensamos que vamos descubriendo el mundo y encontrando las leyes, y, pero la cuestión está en las matemáticas, ¿cómo es eso, no? Y de hecho lo interesante de esto es que las matemáticas, la idea principal viene en realidad desde de los griegos y de los egipcios, de que las matemáticas son un lenguaje para describir el mundo contándolo. Tal vez esa pieza de información es fundamental, ¿no? Es decir, que podemos hacer como una analogía con los números, con ciertos fenómenos que observamos, no sé, puede ser la repetición de las estaciones o de las posiciones de los astros. Inclusive Eratóstenes, que era el bibliotecario de Alejandría, logró medir mediante unas analogías con triángulos, pues la circunferencia de la Tierra. Y eso todavía fue llevado más lejos por Galileo, que introduce una idea que no se le había ocurrido a nadie, y era que el tiempo también se puede contar. Entonces lo que él hace es hacer una analogía entre el número de oscilaciones que da un péndulo, digamos, con la velocidad con la que caen con cuerpos o a qué distancia recorren. Entonces ahí hay también un paso fundamental en Galileo, que es que el tiempo se puede también contar, cosa que no se le había ocurrido a nadie. Y de hecho a Newton, lo que él dijo, que cuando le preguntaron que cómo había ido tan lejos, él dijo que si había llegado tan lejos es porque se había parado sobre hombros de gigantes, ¿no? Y se refería a estas ideas fundamentales de que en realidad este, es un paso fundamental el entender que el mundo natural se puede descubrir contándolo, ¿no? Y entonces por eso es que la matemática es un lenguaje tan poderoso. Inclusive, desde luego, yo tengo un amigo psicoanalista que me decía que, bueno, en realidad la física y la matemática es una metáfora del mundo. Y bueno, tiene razón, pero yo siempre, cada vez que me subo a un avión y despega el avión y uno cruza el Atlántico y un avión lleno de pasajeros y combustible, y
etcétera, y comida, y pues cruzamos el Atlántico en 7 horas. Y bueno, sí es una metáfora muy, muy poderosa. Pero también es importante que les comente, me parece muy interesante, que uno podría pensar que esto de contar pues es de los humanos, pero por ejemplo aquí les pongo un artículo muy reciente del 2019, creo que no está el año, pero es del 2000, sí, está el 2019, donde lograron demostrar que las abejas también saben contar, ¿no? Entonces, inclusive se les puede enseñar la noción del cero, y tienen la noción del cero. Entonces, aún digamos, en organismos vivos que tienen un cerebro relativamente primitivo comparado con el de los mamíferos, también está el concepto de número. Y eso me lleva, entonces, y eso desde luego lleva una pregunta importante que se han hecho muchos matemáticos, inclusive hay un matemático que cita mucho Mann en su libro, que se llama Jack Hadamard, y que de hecho tuve la oportunidad de leer un poquito en esta semana, siempre había querido leerlo, sobre qué es la invención en matemáticas. Y hay dos posturas, ¿no? Porque, como les decía, un físico, pues el descubrimiento para un físico es como viajar, como ir navegando y se va encontrando islas, se encuentra países, se encuentra cabos, bahías, y le va dando nombres, ¿no? Y si tiene suerte hasta le pueden poner el nombre. Entonces uno encuentra una ecuación y le dicen ecuación de Dirac, ecuación de Schrödinger, y esa ecuación pues es como quien descubre, no sé, un pasaje, le ponen el estrecho de Magallanes, etcétera. Pero la matemática, entonces, a diferencia de lo que puse aquí, es que a diferencia de los científicos, que en general van descubriendo esos principios de la naturaleza, los matemáticos más bien comienzan con una colección de objetos y reglas y luego los van demostrando. Y entonces es algo parecido como una obra de teatro, donde los matemáticos inventan un escenario con personajes, objetos, y hay unas reglas y después pues van viendo cómo se va desarrollando la trama. eh, y pues bueno, los actores pues empiezan a generar su propia dinámica y pues la historia acaba teniendo en mente, pues acaba desarrollando y puede ser que tenga un final muy diferente al que pensaban los matemáticos. Inclusive hay muchos escritores que dicen que cuando escriben una novela eso les pasa, ¿no? Que ponen unos personajes y los personajes van evolucionando y van haciendo cosas que ellos no pensaban. Pero bueno, aquí tengo y desde luego siempre ha habido visiones diferentes. Entonces hay gente como, en este caso, el profesor de Hadamard, que era un matemático muy famoso, Hermite, que decía que en realidad ellos eran siervos de la matemática, y que la matemática se los imponía y que ellos iban descubriendo cosas. En cambio, Cantor decía que no, que era que la matemática se iba inventando, ¿no? Y también esto también tiene unas consecuencias legales importantes en el mundo moderno, porque algunas personas quieren patentar las matemáticas porque pueden tener usos, y entonces hay todo un debate también, ¿no? Si las matemáticas se deben patentar o no, porque es muy diferente descubrir que inventar, ¿no? Inventar, si uno inventa algo, pues lo puede patentar, pero si lo descubre, no, porque ya estaba ahí. Entonces, pues es un debate que es interesante, y eso es una manera de pensar muy diferente. Yo inclusive he trabajado con muchos matemáticos y realmente no es fácil, ¿eh? Créame que aún, entonces eso que dicen que la física matemática no es la misma cosa, no. Y eso me lleva de otra cosa importante, me lleva al concepto de infinito, que era un poco lo que había planteado Mane en la idea de esta conferencia, que no es conferencia, digo, mesa redonda, que ya voy a terminar rápidamente, pero que bueno, nosotros los físicos pues, trabajamos con muchos números muy grandes, ¿no? Que uno podría pensar que son infinitos. Por ejemplo, ahí tenemos que en el agua pues tenemos un chorro de moléculas, o en el aire, en las nubes, y también podemos pensar este, que las multitudes, pues hay muchísimas gentes, pero bueno, sabemos que no es infinita la cantidad de personas en el mundo o el número de coches, y de hecho el número de átomos del universo, aquí se los puse, este es el número de átomos del universo que hay en el universo. Entonces, pues es un número que es muy grande, pero es un número finito. Inclusive aquí, para que nos demos una idea, uno podría pensar que el tiempo también es infinito, ¿no? Pero el tiempo, no sabemos cuál es el final del universo, si tiene o no final, pero lo que sí sabemos es que para hablar de un final tiene que haber un comienzo, y este es el comienzo, es el número de años que tiene, es la edad del universo, ¿no? Que son 13.770 millones de años. Esta es la edad del planeta Tierra, 4.500 millones de años. Aquí me equivoqué porque la era de los dinosaurios era 200 millones de años, perdón. Esta es
el número de, digamos, el número de años que tenemos en América, y esta es la escala humana. Entonces se dan cuenta que en realidad, pues la escala humana, pues hizo muchos ceros, pero tampoco es algo de que sea muy alejado de lo que es la edad del universo, en el sentido de que, pues no es un número muchísimo más grande que como lo es el número de átomos del universo. Pero sea como sea, esto inclusive ha llevado a muchas personas a pensar en la idea de Dios, que dice, bueno, en realidad el Dios de los físicos sí existe, de ser algo muy parecido a un Dios matemático, o un Dios de un videojuego, donde el programador del videojuego pues da unas reglas, pone unas constantes y entonces pues los seres evolucionan. Y desde luego la física moderna hay toda una teoría que en realidad si nosotros estamos en este universo para observarlo es porque esas constantes eran tales que hay unos seres humanos que pueden ver eso y que hay otros universos que se llaman multiversos, donde hay otras constantes y donde no hay humano y donde no hay observadores. Y eso me va a llevar a las siguientes ideas que yo les quiero hablar de mis propios infinitos, ¿no? Pero antes también les quiero decir que la muestra de que el universo es finito, inclusive hay puntos de vista opuestos, ¿no? Porque Carlos Fuentes dijo que la noche, que es un escritor mexicano, supongo que lo conocen, es muy famoso, pero dice que la noche es la representación de la infinitud del universo. Nos hace creer que nada tiene principio y nada fin. Sin embargo, en 1823, un astrónomo que se llamaba Olbers dijo una paradoja que dice que, bueno, en ese entonces se creía que el universo era infinito y que había existido por siempre. Y Olbers dijo, bueno, pero si entonces si ese universo es finito, es infinito y ha existido por siempre, entonces el cielo debería ser blanco, porque hacia donde miraras, pues verías una estrella. Entonces, de hecho, él concluyó sin saber nada del Big Bang, sin saber nada de haber mirado hasta los confines del universo, que por el hecho de ser negro el cielo, el universo tiene que ser finito y tuvo un comienzo. Entonces, digamos que para los físicos, pues el infinito en sí no existe, ¿no? Pero ahora yo les voy a hablar de mis infinitos y cómo ha moldeado mi carrera y cómo está relacionado con otros infinitos, porque en general uno tiende a pensar que el infinito es algo muy grande, y pensando en esta conferencia, pues Mane me hizo reflexionar acerca de algo importante acerca de mi carrera, que a veces lo había reflexionado, pero se me había olvidado, no le había dado la importancia. Pero para esta mesa redonda, dije, pues yo también tengo mis propios infinitos, y mis infinitos vienen desde que tenía 5 años. Inclusive he moldeado muchísimo mi carrera, ¿no? Científica. Y mi infinito viene de esto, que me costó todo un trabajo de investigación. eh, eh, un trabajo de investigación, inclusive estuve consultando con varias personas y bueno, finalmente mi mamá fue la que se acordó, lo cual me dio gusto porque tiene casi 80 años, este, pero se acordó de esto porque este es un bote de jabón. Yo nací en Uruguay, soy digamos lo que se le dice un urumex, es decir, soy pues un exiliado que llegó muy chiquito a México, pero esto que está aquí es un bote de jabón polidor que era muy popular en Uruguay cuando yo era chico y era un bote que pues yo veía cuando tenía 5 años. También en ese entonces estaba la dictadura, estaba pasando muchas cosas, un momento muy complicado. También estaba la crisis del petróleo, entonces pues comíamos, en ese momento teníamos que comer la comida más barata, que era un tipo de pescado, que a mí en lo particular no me gustaba. Entonces el día que nos tocaba ese pescado, que era 3 veces a la semana, pues me sentaba por horas porque no lo quería comer, entonces estaba 2 horas sentado, pero lo que me entretenía era viendo este bote. Este bote que está aquí, que es un pulidor, es lo que también, bueno, los franceses le llaman mise à mise, que es una figura que se recurre a sí misma. Entonces aquí tenemos el bote, tenemos unas personas que están bailando y dentro hay un bote y de este bote pues tiene unas personas que bailan y de este hay un bote. Entonces yo a los 5 años decía, bueno, es que esto no se acaba nunca, ¿no? Porque seguramente aquí pues hay otro bote y otro bote y otro bote y entonces yo me preguntaba cuando era chiquito, pues no será que yo también estoy bailando con un bote y entonces el planeta Tierra está dentro de otro bote y es un bote, entonces pues me pasaba horas viendo esto, ¿no? Y entonces, pues me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y pues estuve muchos años, inclusive, bueno, ya nos exiliamos en México y me olvidé un poco de esta figura, pero pues yo creo que siempre estuvo ahí presente porque mi trabajo ha estado muy marcado por esta figura, como les voy a comentar. Por ejemplo, miren, esto que está aquí es un trabajo de 2014 que hicimos con un alumno, que pues es el comportamiento que tiene un electrón en un material que se llama grafeno, que es como digamos para hacer electrónica orgánica, así como el cerebro, de hecho, que es sobre lo que yo trabajo un poco, hacer una electrónica, pero como la del cerebro, que está hecho de carbón. Entonces,
De hecho, las computadoras son de silicio, los cerebros de carbón, bueno, a mí me ha interesado este tema, pero se dan cuenta que esto que está aquí, pues ven muchos colores, pero este color pues tiene que ver cómo se mueven los electrones, ¿no? Sobre condiciones que se le ponen, no importa lo que es, pero de hecho si uno le pone colores se da cuenta que, bueno, aquí tenemos una figura, si amplificamos esta figura, pues aparece esta figura, si amplificamos esta figura, pues va a aparecer esta figura, es decir, esto es exactamente un mis a mis, como les mostré, es decir, una recurrencia hacia adentro, hacia infinito, ¿no? Y tengo otros trabajos, por ejemplo, ese es otro trabajo que hicimos sobre cuasicristales, donde también aparece una recurrencia y este es un modelo matemático, digamos, de unos materiales que se descubrieron eh, en el, en el, bueno, que se descubrieron y eventualmente, de hecho, fue el premio Nobel el que los descubrió, le dieron el premio Nobel de Química en el 2015. Y para que se den una idea, esto pues no es más que la idea matrusca rusa. Entonces esto pues ya estaba, inclusive estos son dibujos de Leonardo da Vinci, donde también en la turbulencia, si ustedes ven la turbulencia de los fluidos, por ejemplo, revuelven la crema en el café, pues van a ver que se forma esta como relación de diferentes tamaños de escala, que es lo que aparece en la matrioshka y que es lo que aparece aquí. Eventualmente, en los años 90, este concepto aparece en las matemáticas y da lugar a un descubrimiento importante, que es el descubrimiento o invención, como le quieran decir, de lo que se le llaman los fractales, y que esto ha sido muy importante en toda la teoría de la complejidad y física no lineal. Y quiero entonces acabar platicándoles que también los artistas no se les había pasado desapercibidos. Miren, este es un trabajo que me gustaría mencionar porque está relacionado con la locura y el infinito, pero en pintores. Es un trabajo que hicimos hace ya años, donde lo que hicimos fue analizar cuadros de muchos pintores y lo que nos interesaba es decir, bueno, mire, la turbulencia pues está bien caracterizada para los físicos. Entonces nos interesaba ver cómo la caracterizaban los pintores, ¿no? Entonces estudiamos muchos pintores, pero especial nos interesó Van Gogh porque tenía este cuadro sobre turbulencias y lo que encontramos, analizamos matemáticamente esto y lo que vimos es que tiene la misma relación, digamos, matemática que la que aparece en la turbulencia real. Inclusive estas son las curvas del cuadro de Van Gogh y estas son las líneas teóricas, digamos, y se ven que le pega perfecto, ¿no? Inclusive este trabajo lo acaban de retomar unos australianos el año pasado y comprobaron que sí, que es cierto, ¿no? O sea que no solo, no solo, bueno, siempre en ciencia es importante que algo reproduzca el resultado, ¿no? Inclusive la NASA hizo la observación de que hay una nebulosa que se parece mucho a este cuadro, le llama la nebulosa de Starry Night. Y de hecho esto fue bastante interesante porque una cosa que encontramos, que es que de hecho que los episodios de locura, bueno, los episodios de locura, aquí está, lo que tenemos es que analizamos los cuadros, hicimos una línea de tiempo de los cuadros que mejor le pegaban a la turbulencia, especialmente a Starry Night, que es el que le pega mejor, y los episodios de locura, de hecho, bueno, aquí en este artículo dicen que era este tipo digamos, de de locura y encontramos que siempre coincidan con el final o el principio, ¿no? Esto no nos lo dejaron publicar, es así como es una parte del trabajo que no nos dejaron publicar porque decían que es especulativa, pero bueno, en fin. Y además porque también lo que pasó es que los medios de comunicación pues lo dieron a conocer antes de que lo publicáramos y eso genera perturbaciones, digamos. Generalmente a los referees de ciencia no les gusta. Pero bueno, no fue nuestra culpa. Entonces dijeron que la locura había hecho que Van Gogh capturara la tormenta perfecta, ¿no? Esto salió en el Times en Londres en 2006, también salió en periódicos japoneses, en El País. Y bueno, y ahora ya para acabar, nada más quiero decir que, bueno, esto también me ha llevado, también yo he trabajado con esta figura, este fractal, que es lo que le pasa a un electrón en un campo magnético en un cristal, y este fractal lo descubrió este señor, que eventualmente escribió un libro muy importante que se ganó el premio Pulitzer, que se llama el libro Gödel, Escher y Bach, una trenza eterna. Este tipo le dieron premio Pulitzer por este libro. Después de hacer esto, bueno, nosotros hemos trabajado sobre esto, pero este soy yo. Y de hecho le dieron premio Pulitzer porque él lo que analiza aquí, en realidad, la gente se fue con la finta de que esto era un libro sobre inteligencia artificial, pero en realidad era sobre la creación de conciencia. Ahorita voy a hablar un poquito más. Por cierto, él lo popularizaron con este personaje. Él se llama Douglas Hofstadter y ustedes no sé si seguramente han visto esta serie de televisión que se llama Big Bang Theory. Hay un personaje que se llama Hofstadter, justamente es
es por este profesor, y es porque este tipo es es un poco como, digamos, este libro es considerado la Biblia de los que hacen inteligencia artificial, ¿no? De Zuckerman, de Facebook, y de Google, etcétera, ¿no? Y lo interesante es que él dice que de hecho la conciencia, de hecho este mecanismo de generación, él dice que la conciencia o el concepto de yo viene justamente de estas relaciones de autorrecurrencia. Y entonces dice que de hecho la inteligencia, la conciencia es lo que se le llama un loop extraño. De hecho escribió un libro nuevo que se llama Un loop extraño, donde hace esto sobre las autorreferencias, ¿no? Desde luego, hay otro matemático que le acaban de dar el premio Nobel de Física, de hecho es un matemático muy importante. Le dieron el premio Nobel de Física el año pasado, que escribió otro libro que se llama La nueva mente del emperador, donde dice exactamente lo contrario. Él dice que la física del cerebro no está descubierta y que se necesita lo que se le llama la física cuántica. Hay que juntar la relatividad con perdón, la gravitación con la teoría cuántica relativista, cosa que no se ha podido hacer, y de hecho tienen puntos de vista opuestos. Inclusive Roger Penrose dice que nunca va a existir la inteligencia artificial, y, y Douglas Hofstadter dice que sí va a existir la inteligencia artificial, y por eso es que es considerado como el papá de esto. Y entonces, pues quiero decir, quería acabar, bueno, ya me extendí mucho, una disculpa, pero bueno, yo nada más quiero acabar con una carta también que escribió Sor Juana Inés de la Cruz al obispo de Puebla, que el obispo de Puebla pues le dijo que bueno, ella era una mujer y que además tenía que ser pues era religiosa, y entonces pues la había criticado por todas las cosas que escribía, y ella le contestó una carta muy ingeniosa, pero es muy interesante porque de hecho contiene muchas cosas de física y matemáticas, ¿no? Pero una de las cosas es donde le comenta a Sofilotea, que era el seudónimo del obispo de Puebla, de los secretos naturales que había descubierto cocinando. Ella descubrió, por ejemplo, lo que son algo que recién se empezó a entender a fines del siglo, a principios del siglo XXI, que son lo que se le llama la materia compleja y la materia suave, ¿no? Como son justamente, si ustedes mezclan, por ejemplo, la mayonesa, ¿no? O mezclan el membrillo con o el azúcar, es decir, cómo se pueden hacer emulsiones, es decir, que en la cocina hay mucha física interesante, y de hecho se burlaba aquí también de lo que era el oscurantismo en esa época, ¿no? Donde la gente leía los libros y tomaba al pie de la letra lo que decían los libros sin hacer un experimento, y entonces ella decía, bien dijo Lupercio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena, y yo suelo decir, viendo estas cosillas, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. ¿Y esto por qué lo pongo? Bueno, porque yo me encontré al infinito a los 5 años en una cocina, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, aquí muchas gracias por su atención, y voy a dejar de compartir, ¿sale? Ok, Gerardo, muchísimas gracias. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues en principio, muchísimas gracias, Gerardo, gracias por la lectura del libro también. Yo quisiera poder hablar, si se escucha mal, por favor me avisan inmediatamente, voy a poner la cámara. Si hay problemas de audio, quito la cámara. Entonces, quisiera hablar como de la convocatoria de esta reunión, porque este tema también. Y desde mi lado, en tanto psicoanalista, queda el decir el por qué tiene que ver por qué es importante escuchar a gente de varias disciplinas, ¿no? Porque lo que a mí me concierne tiene que ver con la posibilidad de la representación. Esto lo dijo muy bien Gerardo en el término de que si es un descubrimiento o si es una invención. Y tiene que, porque si la matemática representa ese orden del mundo, también es un descubrimiento, digamos, de un orden inmanente, ¿no? Ahora, yo lo que he llevado un rato estudiando también en relación a los infinitos, a estos infinitos en lo psíquico, no solamente se refiere a la extensión, como que es esta cuestión que planteaba y se planteaba en ese momento desde mucho antes, pero que se resolvió en ese momento con Cantor, era la cuestión de cómo están organizados, si hay unos infinitos más grandes que otros, es de un concepto fundamentalmente.
Y aquí quisiera hablar también como de la historia, también de esto que entre que ha sido un descubrimiento o ha sido una invención en términos de la representación. Es decir, cómo poder explicar en este trabajo que realizó Cantor en relación a los infinitos, que la mayor parte de los Aleph fueron hechos durante las hospitalizaciones, es decir, hay un trabajo alucinatorio en las matemáticas también. Y esto tendría mucho sentido si lo pensamos alrededor de lo que es un número. Es decir, un número acaba siendo un objeto de pensamiento que puede ser perfectamente funcional para describir, por ejemplo, la naturaleza, y eso es lo que me parece que se explica desde diferentes maneras. Y por eso ahí es donde entra la cuestión de la locura. Este, Todas estas teorías también cosmológicas o inclusivemente cronométricas, la historia de la cronometría, como lo estaba haciendo Gerardo, finalmente es la representación de un orden del sistema solar fundamentalmente, pero también del espacio. Cuando se puede representar eso en un orden matemático es que tenemos un orden del tiempo. Y ese orden del tiempo está lleno de fantasmas también. Y entonces ahí es donde entra mucho de la locura también. Inclusive en el pensamiento pitagórico que supone que todo esto es un orden matemático. Lo tenemos muy bien descrito en la película de Pi del orden del caos. Entonces, Ramanujan, que es uno de los tres que están ahí en la fotografía, soñaba a su diosa Ramini que venía y que le daba las respuestas a los problemas, a estos objetos de pensamiento que son los números, y que los presentaba en Oxford y hicieron revolución en matemáticas, en muchas cosas, inclusive en algo que contribuyó a la matemática de los hoyos negros, en los sueños, ¿no? El propio Cantor, en muchísimos de sus delirios también, o sea, quiero dar un ejemplo de estos objetos de pensamiento. Alguna vez estaba leyendo cuando se cansó de las matemáticas, o más bien se decepcionó del medio de los matemáticos. Cantor creó una teoría de que toda la obra de Shakespeare la había creado Bacon. Y eso fue cuando estaba leyendo la obra de Bacon y describió una palabra que decía Divinus Quirinus. Divinus Quirinus es una forma mitológica que significa el que mueve la lanza. Entonces, el que mueve la lanza quiere decir que es Shakespeare, ¿no? Entonces, ahí hubo una lectura de las palabras como objetos, que devinieron entonces en toda una respuesta, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo existe una lógica de los objetos que también está implícita en las matemáticas. Es decir, no se trata de una lectura simbólica, sino de como suerte de desciframiento de signos, en donde aparece todo un horizonte como lo haría un delirante, frente a lo que Lacan llamaba, por ejemplo, un coche rojo en el Seminario 3, el 55, algo que desencadena todo un pensamiento. En Poincaré, que es otro de los que estaban ilustrando esto, él dice que la matemática, la invención matemática, es un trabajo inconsciente y que la conciencia lo único que hace es elegir de ese trabajo que ya hizo lo inconsciente en todas las combinatorias que él plantea como infinitas inclusive. Es decir, esos campos de la oscuridad no quiere decir que no tengan una forma de pensamiento en objetos. Yo me atreví a pensar 7 propiedades que comparte el delirio y la matemática en términos de la univocidad. O sea, en el campo del lenguaje no se trata el campo de las palabras, sino el campo de los signos y del orden, precisamente para representar a la naturaleza, como también lo trata de hacer el lenguaje en las palabras. Entonces, no hay una obra humana que sea en ese sentido solamente objetiva, siempre está lleno de fantasmas. Lo vemos, me parece como que en cualquier creación. Aún así, viene a ser un saber de la certeza, la matemática, como lo es también el saber de la ciencia y sobre todo el saber de la locura.
O sea, aun cuando la locura sea dogmática, Sherber lo dice muy bien cuando plantea en un libro sobre Memorias de un enfermo de nervios, que cada uno de sus capítulos son axiomas. Es decir, tienen ese mismo estatuto de la ciencia. Una de las razones por las que invité a Alex Contreras, hablábamos sobre los ajedrecistas también y la locura. ¿Cuál es todo ese pensamiento matemático que existe en términos de esas combinatorias? También sigue siendo un pensamiento matemático. Y en mi inspiración, por ejemplo, con Cantor, en ese apasionamiento que tuve, con eso, viendo todas estas relaciones entre los mitos, porque los dioses, como bien decías, también se inventan. Esto es este lugar desde los dioses, desde las formas de plantear las estructuras de la eternidad, podríamos decir, tanto en el delirio como en el discurso religioso. Es decir, antes podrían ser también los religiosos los que planteaban este estatuto o este criterio del saber, ¿sí? Y muchas veces eran a partir de los delirios, ¿no? La religión también está hecha a partir de los delirantes. De igual manera, es suponer, aunque no de una manera determinista, en cómo opera la lógica en este proceso del descubrimiento. Es decir, a Poincaré le caen los 20 cuando dice que es un trabajo inconsciente, hay un tiempo lógico, pero él es el autor. Y en Cantor, Dios son revelaciones divinas, ¿sí? O son estos, de repente, iluminaciones súbitas, ¿no? En Ramanujan, siendo neurótico, es esta diosa, es durante la aparición de esta diosa en los sueños, en la que se revelan los asuntos. Es decir, tenemos muchos campos en donde podemos pensar cómo opera y cuál es el trabajo inconsciente en esta invención de los objetos de pensamiento que acaban describiendo y ordenando al mundo, ¿no? Nada más póngase a pensar en el tiempo en donde, en las aguas donde nadamos, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, Luna, Mercurio, Marte, que es como se pensaba que se veía el mundo. Ahora, desde los romanos había años de 4 meses y después de 6, un papa de repente se comió varios meses, entonces exactamente no sabemos, porque al principio los años no representaban el movimiento del universo, eso fue un descubrimiento científico, al mismo tiempo que religioso. Y en función de este orden matemático, por ejemplo, 13 por 4, 52 años, se volvían a construir las pirámides. Es decir, ahí podemos ver cómo está de una manera o de otra tejida entre la locura, la mitología y el orden social. Me parece que esto es importante porque, como bien lo plantea Gerardo, tenemos muchos prejuicios, ¿no? Ahora hasta las abejas conocen el cero, ¿no? O la pregunta me parece que está en Gerardo y también está en mí. No puede ser una coincidencia en que las turbulencias de Van Gogh y el orden de la naturaleza sigan un cierto patrón. No quiere decir tampoco determinista, pero hay una lógica que favorece ya sea el descubrimiento o la invención. Yo creo que hay mucho más que decir en esto, eh, pero quiero dejarle la palabra a mis colegas porque también hay algo que decir de su perspectiva. No sé si Alejandro o Emilio quieren tomar la palabra. Que hable Alejandro me parece más interesante. Emilio, no se escucha tu voz. Ok, ya se escucha. Muchas gracias. Bienvenido. Sí, ya. Ok. Sí, No, decía que hable Alejandro, que por ahí me parece más interesante ahora. bueno, yo les agradezco mucho. Bueno, quiero retomar un poquito algo que hablaba Gerardo, que eran las cuestiones de los axiomas. Un axioma en matemáticas es un principio que no se cuestiona, que se toma como algo válido para empezar desde ahí, ¿no? Entonces, para mí,
Por ejemplo, voy a decir un axioma que es, digamos, hasta cierto punto válido, que es que el todo es igual a la suma de sus partes. Esto se tomó como totalmente cierto en situación numérica. Es decir, si yo tengo un conjunto cualquiera, pues yo lo único que tengo que hacer es sumar sus elementos y eso me va a dar el conjunto total. Pero para mí la locura, y además también lo que hablan un poquito de la conciencia no puede nacer más que de algo que, pues que no estaba consciente. Para mí la conciencia es un proceso que necesita algo de creación que parece, como dice Mane, una cuestión divina. Pero bueno, por mi experiencia en la educación, si yo considero que la educación siguiera este axioma de que el todo es igual a la suma de sus partes, entonces lo que yo le pudiera enseñar a alguien, pues resulta que se va a quedar en lo que yo le pueda dar, solamente en los conceptos que yo le enseño. Sin embargo, y esto es importantísimo en la educación, y creo que también en algunas de las corrientes de pensamiento de la psicología se retoma, pues se tiene la conciencia de que el todo puede ser mayor que la suma de sus partes. Esto es, cuando yo le enseño a un alumno ciertos conceptos, ciertos preceptos, digamos, sencillos, pues yo no espero que solamente aprenda esos conceptos, sino que uniendo esos conceptos, él llegue a un nivel de conciencia mayor, mucho mayor. De hecho, pues nadie hubiera podido enseñar jamás, por ejemplo, física, si sabemos que eso es algo que se creó, pues relativamente de una manera reciente. Antes no existía la física. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día enseñemos física? Bueno, en realidad lo que sucede es que, como dice Mane, tenemos una cuestión altamente como el hombre como que tiende a creer que lo sabe todo, que tiene un poder absoluto, y en realidad pues no es tan así. Quiero hablar un poquito del ajedrez para hablar de esto. Por ejemplo, hay dos anécdotas en el ajedrez cuando se supone que se inventa el ajedrez. Un sabio, Sisa, se lo muestra al sultán y él queda tan maravillado que le dice que le va a dar cualquier cosa que le pida. O sea, el sultán se cree omnipotente. Y Sisa le da una lección de humildad, diciéndole que le va a pedir un grano de trigo por el primer escaque del ajedrez, el cuadrito, 2 granos por el siguiente, y el doble así cada vez, 4 granos por el que sigue, 8 por el que sigue, y así, hasta completar los 64 escaques del ajedrez. El sultán se decepciona del sabio y le dice, pues agarra ese costal de trigo que está ahí y seguramente va a satisfacer el número que me estás pidiendo de granos de trigo. Y sin embargo, cuando se ponen a calcular el número de granos de trigo que se necesita para satisfacer eso, pues es 2 a la 64 menos 1, que actualmente no podemos producir en la Tierra esa cantidad de trigo al año. Es decir, los granos de trigo eran tan enormemente grandes que probablemente no se hayan producido todo ese trigo en toda la historia de la humanidad. Entonces, pues el sultán tuvo que, digamos, de alguna manera aceptar que él pensaba que podía cumplir cualquier cosa y simplemente había muchas cosas que él no podía cumplir, y ahí se nos viene la primera idea de esto, de lo que es el infinito. En el ajedrez, yo no sé por qué, pero en el ajedrez hay muchos ejemplos muy especiales de esa situación. Por ejemplo, la mayoría de la gente que no conoce el juego piensa que el juego de ajedrez es un juego finito, ilimitado, simple. Yo les digo una de las anécdotas que Einstein otra vez participó en ella. Einstein era amigo personal de uno de los campeones del mundo, de Manuel Lasker, campeones del mundo de ajedrez. Y cuando a él se le entrevistó diciéndole, ¿y por qué no jugó ajedrez nunca? ¿Por qué no se dedicó al ajedrez? Porque era muy bueno. Pues él contestó, no, el ajedrez es demasiado difícil para mí. O sea que el mismo Einstein, que se le considera una de las mentes más inteligentes y prodigiosas de la humanidad, pues estaba sintiendo que el ajedrez era demasiado para él.
Con respecto a lo de la inteligencia artificial, hay una cuestión que yo no conocía, que realmente se estuviera haciendo como a nivel de un experimento, pero hay un mecanismo de inteligencia artificial que me parece que no es una máquina, es un programa, que lo único que hace es aprender. Esto mismo que yo les platico de que aprender rompe con el axioma de que el todo es la suma de sus partes, está presente en AlphaZero. AlphaZero es este mecanismo de inteligencia artificial que pues todavía está vivo, digamos, está funcionando en el ajedrez. A alguien se le ocurrió hacer un programa dándole solamente las reglas del ajedrez, o sea, los axiomas, cómo se mueven las piezas, cómo se gana una partida, cómo se mueven cada uno de los elementos, y puso a jugar a AlphaZero contra sí mismo millones y millones de partidas, porque las máquinas pueden hacer eso, pueden hacerlo en microsegundos, pueden jugar a una velocidad como las que ahora las máquinas tienen, de cientos de megahertz, es decir, de cientos de millones de jugadas por segundo. Y bueno, lo que surgió después de dejar de jugar unos cuantos millones de partidas a AlphaZero contra sí misma, sabiendo que el mecanismo que utilizaba de inteligencia artificial le permitía aprender de sus errores, o sea, AlphaZero no sabía nada, lo pusieron a jugar contra él mismo millones de veces, y lo que surgió fue un monstruo capaz de derrotar al 100% de los jugadores humanos en este momento. Para medir la fuerza de un jugador de ajedrez, se usa un numerito que se llama Elo. Se le debe a una persona, Arpad Elo, que hizo un algoritmo para el cálculo de la fuerza ajedrecística de una persona. El jugador más fuerte de la actualidad y que ha sido el que tiene el elo más alto de todos los tiempos, Magnus Carlsen, tiene 2.881 puntos de elo. Bueno, se calcula que AlphaZero tiene como 3.200 puntos de elo. O sea, después de poner a jugar millones de veces contra él mismo a una máquina, surgió un monstruo que es capaz de derrotar a todos los seres humanos, no importa quién, a todos. Es más fuerte que nosotros en la inteligencia artificial. Entonces, bueno, a mí me sorprende cada día más que el ajedrez está presente esto de los infinitos de una forma muy extraña, como que es recurrente, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el número de jugadas que se pueden presentar en una partida de ajedrez es superior al número de átomos del infinito del universo conocido, el que nos presentaba Gerardo hace un rato. Y pues sí, si uno calcula el número de opciones que se tienen en la primera jugada y después en la segunda y después y se multiplica, pues sí, el número de jugadas posibles es mayor que el de los átomos del universo conocido. Parece imposible porque pues es un juego físico, pareciera que no pues es lógico que se pudieran hacer más movimientos físicos que átomos en el universo, pero esto está a nivel de posibilidades, ¿no? Lo que significa que, pues en general, no vamos a poder agotar este juego. Hay personas que todavía creen que es como un gato, como tiene 9 casillas, pues seguro que voy a poder aprenderme todas las posibilidades para las posibilidades de las casillas que se pongan la cruz o el círculo, y entonces el gato pues es un juego que se puede agotar con cierta facilidad, pero pues el ajedrez no. El ajedrez marca esos infinitos. No sé exactamente en psicología cómo se llama esta situación de que el todo podría superar a la suma de sus partes, pero también eso es una relación que entiendo entre las matemáticas y la psicología. Bueno, no sé si ya me extendí demasiado, pero también quisiera que hablaran los demás. Y bueno, les cedo la palabra. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Betty. Se escucha, ¿verdad? Ok. Emilio.
Bueno, quería agradecerte, Mane, y agradecer a los colegas acá presentes. Bueno, colegas no, compañeros de la mesa. La verdad me pareció fascinante lo que han comentado y bueno, fue muy generoso, Mane, en invitarme a mí, pero yo no tengo el grado de especialización que ustedes tienen, ni siquiera el que Mane tiene en función de los conocimientos de lo que él ha desarrollado en su libro y en sus artículos sobre el tema. Él me había pedido, podía decir algunas palabras acerca de psicoanálisis y ciencia, o la relación entre la locura, la ciencia, el psicoanálisis. Así que voy a decir algunas cositas en función de lo que también se dijo antes. Yo creo que de alguna manera hay una cuestión que viene acarreando la teoría del conocimiento mismo, que es el ideal de poder producir un sujeto y un objeto, ¿no? La teoría clásica del conocimiento supone en cierta medida un matrimonio más o menos bien llevado entre un sujeto y un objeto, una adecuación casi milagrosa, podemos decir. Había cuenta de esto que se habló, ¿no? De las representaciones de la realidad, o Mane también insistía sobre la representación y el número, etcétera. Bueno, de todos modos la ciencia se distingue del conocimiento mismo por el hecho de que construye su objeto. Esto que le decían a Gerardo, bueno, ustedes decían, la física es una metáfora, ¿no? Yo decía, bueno, pero yo estoy volando en este avión, no es muy metafórico este trayecto que estoy haciendo, ¿no? Bueno, sí, de todos modos, la ciencia construye, digamos, un objeto y arma también su propio instrumento, y de alguna manera trata de encarnarse una cosa con otra, ¿no? Yo siempre tengo la idea de que hablaba Alejandro, creo que mencionaba el tema, y también Gerardo, el tema de los electrones, ¿no? Yo tengo esa representación de la escuela, ¿no? De los electrones con esa órbita dibujada, tanto también como en las órbitas de los planetas, ¿no? ¿Dónde está todo eso? De alguna manera son los instrumentos con los cuales también se trata de proceder a la manera de la ciencia, y eso a nosotros los psicoanalistas nos interesa particularmente, porque el doctor Lacan dijo algo que en apariencia parecía sencillo, ¿no? Que es que el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia. Bueno, parecía en principio sencillo, pero no es tan sencilla esa afirmación. Es cierto que la maquinaria del inconsciente, o sea, nosotros no hablamos de psicología, esto vamos a hacer esta distinción, ¿no? Sino de psicoanálisis. Yo, de hecho, no soy psicólogo, soy médico psiquiatra, soy psicoanalista. Pero bueno, Freud acuña ese concepto que es el inconsciente, que de hecho él dice que es una hipótesis, ¿no? Y a la vez arma o inventa su instrumentación, su dispositivo, ¿cierto? O sea, las condiciones específicas donde eso se desarrolla, la sesión analítica, la asociación libre, la presencia de los cuerpos también, ¿no? Hoy que estamos con esta cosa de las sesiones virtuales, ¿no? O remotas, el diván, ¿no? Es decir, la gravedad del cuerpo puesto ahí. Todo eso arma las condiciones de posibilidad para poder ser aprehendido el concepto de inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un inconsciente circulando por la calle, yendo al almacén a hacer la compra, o un inconsciente yendo con el carro a cargar combustible.
así. Se requiere un dispositivo. De hecho, nosotros criticamos mucho cuando se interpreta a alguien de manera salvaje. Dice, tuviste un lapsus o tuviste un acto fallido, porque no se está en un dispositivo para poder leer eso. Incluso también en ningún lugar Freud advierte que el inconsciente tenga algún tipo de localización. No está en ninguna parte del cerebro. El inconsciente, ¿qué es? Lo que se dice. Y si no se dice, no hay inconsciente. De hecho, hablamos de posiciones de muchos sujetos de rechazo del inconsciente. Así que, bueno, este tipo no tiene un inconsciente. Bueno, ¿por qué? Porque no lo dice, sencillamente. Lacan tiene varias observaciones acerca. Tanto Lacan como Freud eran tipos muy entusiastas con la ciencia. Freud, de hecho, nunca quiso quedar marcado del lado de la semana, digamos, ¿no? O las ciencias sociales, si se quiere, para utilizar una expresión moderna, no de la época de Freud. Él se alejaba bastante de Husserl, por ejemplo, y siempre tuvo una aspiración muy positivista, ¿no? Dentro de esa orientación. Y Lacan también era alguien muy entusiasmado por el lado de la ciencia y lejos en lo posible de la psicología, ¿no? Por eso quería hacer esta advertencia, ¿no?, respecto a lo que se dijo. Y lo que él advierte, Lacan, es que a partir del nacimiento de la física y la matemática, lo que pasó es que se hizo callar el mundo, dicen, ¿no? ¿Por qué se hizo callar el mundo? Porque a partir de ahí empiezan a existir lo que él llama significantes, ¿no?, que es ese elemento de la lingüística, esas palabras o términos que llaman a otro, ¿cierto? Una palabra, un término llama a otro. Esos significantes aislados, el tema es que ya no quieren decir nada para nadie, ¿no? Es esto de la matematización del mundo. Significantes que se empiezan a organizar, responden a leyes, pero no están relacionados con un sujeto, ¿no?, quien podría ser el intermediario de eso. Nosotros llamamos sujeto, sería más o menos la persona, no exactamente, ¿no?, pero no hablamos de individuo, porque justamente la idea de un sujeto es que el sujeto está dividido, no es individuo, sino que está dividido. Por ejemplo, entre lo que ustedes mismos advirtieron, ¿no?, entre la conciencia, decía hace un rato Alejandro, y aquello que no es consciente, entre lo que dice y lo que él quería decir, etcétera, ¿no?, entre su mundo de la vigilia y el mundo de los sueños, dirías también Manes un rato. Bueno, estos significantes empiezan a andar por el mundo y eso no era así antes, en la era precientífica. ¿Por qué? Porque los cielos hablaban, ¿no?, y había una relación mucho más directa. Gerardo hablaba de Newton, ¿no? Bueno, uno de los responsables de estas cuestiones fue Newton. Sin embargo, Newton era un tipo muy entusiasmado con la lectura bíblica. De hecho tiene unos escritos sobre, supongo que Gerardo lo sabrá, ¿no?, sobre el libro de Daniel o sobre el Apocalipsis. Keynes, por ejemplo, el economista Keynes trabajó sobre el libro de Daniel que escribió Newton, muy interesante. Entonces, bueno, eso no era así antes, no había ese grado de matematización, ¿no?, diría Coiré, ¿no?, matematización de lo natural. Y esta forma en la que los significantes andan independientemente del sujeto y siguen sus propias leyes. Bueno, ¿qué tendría que ver con el psicoanálisis todo esto? Bueno, el inconsciente empieza a ser una maquinaria del lenguaje que tiene leyes propias y que funcionan a pesar de la conciencia del sujeto.
que es algo que anda solo, digamos así, ¿no? De hecho, Jacques Lacan en los años 50, el seminario a la altura de su segundo seminario, utiliza la máquina de Turing, que recordarán Alan Turing, otro loco para nosotros, y un genio, evidentemente, para explicar cómo es el funcionamiento significante del inconsciente, cómo funciona, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el inconveniente, digamos? Para ir resumiendo, bueno, voy a decir algunas cosas, ¿no? Es que la ciencia, el sujeto que propone la ciencia, es un sujeto que no es responsable, es un sujeto irresponsable, en el sentido de que no tiene por qué dar cuenta de eso. De hecho, ustedes conocerán la anécdota de Oppenheimer con lo de la bomba, ¿no es cierto? Él había autorizado la bomba A y que detuviera la bomba. Bueno, eso le costó que lo llevaran a un tribunal para juzgarlo. Bueno, de manera moral, digamos, se lo juzgó. ¿Pero por qué se lo juzgó? Por haber sido un sujeto responsable. Por haber sido un sujeto de la ciencia responsable. Algo que es inadmisible. El sujeto de la ciencia no es responsable. Es decir, pone en funcionamiento una maquinaria que funciona de manera autónoma. Hace funcionar algo que después sigue su propio curso. Entonces, ahí tenemos esta cuestión para entrar en lo que me interesa marcar de por qué la locura, digamos. ¿Qué relación tiene esto con la locura? El término para el psicoanálisis es, lo voy a decir en alemán como lo dice Freud, que es Verwerfung. Lacan utiliza el término forclusión y nosotros diremos de manera más coloquial el rechazo. La ciencia lo que rechaza es el sujeto mismo, ¿sí? Rechaza el sujeto. ¿Y por qué utilizamos el término forclusión y rechazo? Porque es el mismo término que Freud utiliza para hablar del mecanismo de la psicosis, lo que llamamos clínicamente la locura, ¿sí? Sí. La locura se produce mediante un mecanismo psicopatológico que se llama Verwerfung o rechazo o forclusión, que quiere decir que alguien rechaza de manera drástica algo, como si no hubiese existido en su vida. Esta sería lo que es la idea de la forclusión, algo que no es admitido, que es rechazado de plano. Bueno, eso está en la intimidad misma de la subjetividad de alguien. Puede no manifestarse clínicamente, alguien andar toda la vida de una manera estable, o en algún momento romperse ese equilibrio precario, ¿sí? Y hacerse efectiva el mecanismo del rechazo. ¿Sí? ¿De qué manera? Si cuando a un sujeto se le pide algo con lo cual no cuenta para responder, no tiene con qué responder, no cuenta con esa referencia, ¿sí? Puede ser un nacimiento, una pérdida amorosa, una conquista amorosa, una relación sexual, lo que sea. Alguien que todos nosotros siempre en algún momento de nuestra vida tenemos que sacar del bolsillo algo y responder con algo, ¿no? Bueno, es eso, un concurso en nuestras facultades, ¿no? Vamos a concursar a nivel universitario y tenemos que sacar algo, o tener una tesis doctoral, marcar una posición sobre un tema. Por ahí no lo podemos sostener. Tengo un paciente que le pasó eso, que enloqueció en el momento de presentar su tesis doctoral. Sí tenía que hacer efectiva su posición. No lo pudo sostener. Entonces, vamos a decir, la ciencia forcluye al sujeto, mientras que en la psicosis lo que se forcluye es un
término que Lacan lo llama el nombre del Padre. Bueno, lo llama así, podría haberlo llamado de otra manera. Es una metáfora que, para que ustedes lo comprendan así rápidamente, aquella referencia a partir de la cual se ordena de manera tradicional, digamos, la libido en el cuerpo, el campo de los significantes que ordenan el mundo para ellos, ¿sí? Los psicóticos que están estabilizados, bueno, su mundo se ordena de una manera, dice Lacan, con un taburete de 3 patas, ¿no? O sea, se sostiene, pero de manera muy precaria, ¿no? O bien mediante mecanismos que lo hacen comportarse como si sintiera el amor, como si habitara el mundo laboral, o bien mediante determinadas identificaciones muy ideales, bueno, etc. No importa, no vamos a ahondar sobre eso. Lo que sí me interesa marcar esto, el sujeto de la ciencia que señala el psicoanálisis es irresponsable por esto mismo, porque es una maquinaria que ya funciona de manera autónoma. Y por eso están los comités de ética. En tanto que hay que, bueno, ver cómo se puede ordenar la cosa. ¿Por qué? Si no, se puede ir para cualquier lado, ¿cierto? Mientras que en el psicoanálisis, nosotros decimos, el sujeto siempre es responsable. No hay ningún determinismo, para tomar los términos de Mane, no hay ningún determinismo que nos absuelva. Entonces, ¿qué sucede con ese rechazo inicial? ¿Qué sucede con ese rechazo en el caso de la locura? Lo que se rechaza es la creencia. Ustedes verán que ahí, hace un ratito, Mane habló de la certeza. Bueno, ¿qué es la certeza? Es el rechazo de toda creencia. La certeza no es que creemos fuertemente algo, sino que es la imposibilidad de creer en algo. De ahí se produce ese acento tan singular que es la certeza, ¿no? Y la ciencia conoce muy bien de eso, por lo que hace un rato comentaba Alejandro, de que se guía por axiomas, ¿cierto? Bueno, el axioma, que es un postulado que no exige ninguna refutación, es irrefutable, el axioma es el rechazo de toda creencia, ¿no? Por eso se parece mucho a la locura. Rechaza toda evidencia. Por eso el principio epistemológico por excelencia es la forclusión, justamente. La creencia, la fe, digamos, es el modo en el que el hombre se guía en la realidad. Nosotros nos estamos hablando y creemos lo que estamos diciendo. Y cuando habla Mane, cuando habla Alejandro, Gerardo, yo les creo a ustedes. Y por eso puedo seguir hablando con ustedes. Lo que nos hace estar acá es la creencia, ¿no? Y eso es lo que nos estructura y estructura el campo de significante, que dan un sentido, y no están aislados, que dan un sentido para poder habitar por lo menos esta reunión, ¿no? El reverso es la paranoia. Freud utiliza la frase Versagen des Glaubens, que dice, que quiere decir la denegación, el rechazo de toda creencia, la increencia, ¿no? El paranoico, bueno, ustedes sabrán, ¿no? Basta con conocer a algún que otro paranoico para ver cómo sería, ¿no? Bueno, ¿y vos por qué me estás diciendo esto? ¿Qué me estás queriendo decir con esto? ¿Por qué te referís a mí de esa manera? Se pone en tela de juicio todo, no cree en las buenas intenciones, no cree nada. Por eso, para ser un buen político hay que ser bastante paranoico, no creer en las intenciones. Si alguno estuvo con algún político de fuste, sabrá a qué me refiero, ¿no? Está con un político, siempre está pensando en cuál está leyendo intenciones. Entonces, la cuestión del inconsciente para nosotros es una afirmación,
no es más demostrable que en acto, y introduce un sujeto responsable dentro de esa afirmación. En tanto que es inconsciente, no tiene una definición óntica, la única definición que puede adquirir es ética. Tiene una definición ética. Esa es la posición del psicoanálisis. Bueno, se había hablado un poco, no sé cómo vemos el tiempo, ¿cuántos minutos tengo? No me quiero... Dime. Poquito, en términos lógicos. 5, 10, no sé Sí. cuánto es poquito. Sí. Bueno. 5. Quería contarles un poco un personaje, digamos, científico que ustedes conocerán muy bien, que es el famoso John Forbes Nash, más conocido por la película de Una mente brillante, ¿no? Protagonizada por Russell Crowe, que recibió un Oscar. Fue premio Nobel de Economía en el 94 y, bueno, es probablemente uno de los matemáticos más famosos, digamos, de la historia. Murió no hace mucho, en el 2015, en un triste accidente, ¿no? Junto con su esposa, volviendo a recibir un Nobel de Matemáticas, justamente en Noruega. Bueno, recordarán que la película narra un poco todo lo atribulado de una vida de este genio, digamos, que parecía una esquizofrenia. Él fue el que diseñó la famosa teoría de los juegos no cooperativos, y lo que se conoce como el equilibrio de Nash, ¿no? Una verdadera revolución, controvertida para algunos. Yo no conozco demasiado, pero por lo que sé, algunos la discuten, pero bueno, ha sido muy importante, no solo para la economía, sino también para la política, incluso la biología. Bueno, lo que me parece interesante es marcar que algunas cuestiones de este hombre. Fíjense que en una ocasión él estuvo internado a los 30 años, un brote psicótico muy fuerte, digamos, con alucinaciones, con persecuciones. Decía haber sido perseguido por los criptocomunistas, así lo llamaban, ¿no? Los comunistas ocultos. Bueno, un profesor del MIT lo fue a visitar al psiquiátrico y le preguntó, digamos, durante la visita, cómo un hombre tan inteligente, tan lógico, podía creer que los extraterrestres le enviaban mensajes. Él decía que recibía mensajes también de los periódicos. Bueno, la respuesta fue tan simple como espeluznante. Él dijo que eso era así porque las ideas sobre seres sobrenaturales vinieron a él de la misma forma que las ideas matemáticas, y por eso se las tomó en serio. Es decir, que esas ideas venían como axiomas, bajo la forma de una inspiración, de una revelación. Es decir, él no las iba a refutar. Eso venía, y así como venía, él tenía que hacer algo con eso. Él decía, por ejemplo, que se sentía como un profeta solo en el medio del desierto, con una verdad que transmitir y sin nadie con quien hablar. Este es otro asunto también dentro de la locura. Estar con los puños llenos de verdades y no saber qué hacer con ellas. En el año 2007 va a dar una de sus últimas entrevistas, digamos, y va a decir que él era infeliz una vez que se recuperó porque la normalidad no lo hacía demasiado feliz. Él dice que la locura comenzaba cuando descubría que había una segunda realidad en la mente, la cual elegía. ¿Y por qué la elegía? Porque te hacía más feliz que la normalidad, decía. Y así, él dice que era mucho más feliz loco que cuerdo. Entonces, para cerrar un poco acá, me interesa marcar este punto también, yo voy a decir antisegregativo de la locura.
vemos cómo la relación con la certeza, digamos, esa relación consustancial, digamos, la locura, la hace poseedora de una verdad y de un saber que es irrefutable. Ese saber muchas veces recibido mediante significación personal. Hace un rato decía Manero del auto rojo, es una experiencia que comenta Lacan en el seminario 3. El perjuicio, las experiencias extáticas o de sufrimiento extremo. Esta certeza, digamos, es aquello que conduce el destino del loco, a la vez que lo aísla del lazo social, porque Nash es un tipo bastante aislado, ¿no? En donde él estaba en Princeton, circulaba por ahí, pero era un personaje taciturno, un poco osco, digamos, extravagante, quizás también, las clases que daban eran un poco extrañas. Eso lo aísla, lo deja en una soledad extrema y radical, aunque hay que entender que el psicótico se abraza a esa certeza como si fuese una boya en el medio del océano. El sujeto al que llamamos normal, nosotros, no lo, ¿qué es lo que sucede con el sujeto normal? Es aquel que no tiene esa relación con la certeza, y más aún, va a decir Lacan algo que me interesa mucho, que es que el sujeto normal, el neurótico, es aquel que nunca se toma de todo en serio el número de realidades cuya existencia reconoce. Circulan un montón de cosas a nuestro alrededor, pasan cosas en nuestra cabeza, se nos insertan pensamientos y cosas locas y seguimos como si nada, la desestimamos. ¿Qué nos diferencia con los locos? Es que nosotros nunca nos tomamos en serio eso. Un loco es alguien que se toma muy en serio eso. Entonces, la frase freudiana es: el loco, el paranoico, ama el delirio como a sí mismo. De ahí que la locura se construye como toda una defensa del sujeto, que si no es lo mejor, al menos es lo más eficaz. Y al menos es lo que a él le sirve para reconstruir un mundo de tal manera de poder vivir en él. Quizá no me equivoque si digo que el delirio es lo menos patológico que tiene el sujeto psicótico. Estos sujetos como Nash, que se aferran al delirio como a sí mismo, no requieren de nosotros ni posiciones paternalistas, ni comprensivas, ni empáticas. Así sea la chifladura más extrema, el sujeto es siempre responsable. Vale decir que tiene que responder éticamente por eso. Y nuestra tarea es la de saber acompañarlo para que con el menor dolor posible pueda encontrar su propia referencia sin padre y sin Dios. Bueno, yo dejaría acá y seguimos conversando. Perdón si me extendí un poco. Está bien, Emilio. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Muchísimas gracias. Pues no sé si ustedes quieren comentar algo, Gerardo, veo, Alejandro. Sí. ¿Puedo comentar algo? Adelante. Por favor. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, muy interesantes y muy enriquecedoras, y me han hecho pensar varias cosas. Desde luego Alejandro me hizo pensar en Trump con ese ejemplo porque me acuerdo que hace un año yo estaba en Estados Unidos y había un enfermo de coronavirus, ¿no? Justamente en estas fechas. Y él decía que no iba a pasar nada, que con suerte iba a haber un muerto. Y realmente era el problema justamente del crecimiento exponencial de poner los frijoles en el tablero de ajedrez. Pero bueno, también algo que estaban hablando y que tiene que ver con justamente la autorreferencia, la creación de conciencia y los axiomas, que creo que es muy importante mencionar y tiene que ver con lo que se le llama el teorema de Gödel, que digamos que en la matemática hubo esta situación, digamos que fue un parteaguas en el sentido de que los matemáticos creían que dados unos axiomas, pues ya todo estaba determinado y todas las consecuencias iban a ser coherentes entre sí. Entonces, justamente a partir de la autorreferencia, Gödel demuestra que no, que todo sistema lógico, aunque empiecen con unos axiomas, pues van a generar sus contradicciones. Y es tan sencillo como yo siendo físico que diga que todos los físicos son mentirosos. Si yo digo que todos los físicos son mentirosos, significa que estoy diciendo
una mentira, pero si digo una mentira, entonces tiene que ser verdad, ¿no? Y entonces se genera ese mecanismo de autorreferencia donde la frase se vuelve autodecidible. Y que de hecho Borges retoma en este cuento que se llama La Biblioteca de Babel, ¿no? Que si puede existir un libro que contenga todos los catálogos de todos los libros, ¿no? Entonces lo mismo La que se da paradoja en de la literatura. Russell, ¿no? ¿Cómo? Toma. La paradoja de Russell toma ahí, me parece. Exacto, sí. Y bueno, entonces Y la eso, de la Aleph. ¿cómo? Sí, exacto. Eso Y la de la Aleph. sí, en el cuento de la Lepsita, ¿a eso te refieres? Bueno, En lo que la hace, biblioteca, Porque y puede que haber también, una biblioteca que contenga todos los libros exacto. Y de hecho, inclusive él que da los corten. axiomas al principio, ¿no? Da como 2 o 3 axiomas de lo que es la biblioteca y de ahí se deriva todo. Y eso, bueno, lo que pasa que los matemáticos, inclusive Poincaré y todos, habían hecho, empezaron a tratar de construir toda la matemática de manera lógica, inclusive había decir, pensaban que todo se podía derivar y sí, y bueno, eventualmente lo que demostró Gödel es que eso siempre, todos los axiomas iban a llegar a proposiciones indecidibles. Y de hecho, de ahí justamente es el debate entre Penrose y Hofstadter, ¿no? Porque Hofstadter dice que, bueno, eso es lo que da lugar a la conciencia, y Penrose lo que dice es que justamente esa parte es lo que hace una computadora diferente de un humano. Dice que el humano siempre se puede salir como otro plano y resolver de alguna u otra manera. Pero inclusive se ha visto en la matemática que hay axiomas, por ejemplo, que las líneas paralelas, uno de los postulados, uno de los axiomas de Euclides, ¿no? Que se juntan solo en el infinito, pues resulta que Riemann, digamos, lo quita como axioma y da lugar a toda la geometría riemanniana que eventualmente Einstein retoma, ¿no? Entonces, y de Dedekind también hay digamos, se puede hacer, suponiendo cierta cosa o otra, salen dos matemáticas que son totalmente separadas y son dos mundos separados y no pasa nada. Entonces, en ese sentido, eh, también para la matemática eso es un golpe, ¿no? Y la otra, y eso también me lleva a lo que me hizo pensar Emilio, y que me gustaría también oír su opinión, que uno de los golpes muy fuertes que se le dio a la física, justamente, es esa separación entre el sujeto y el objeto. Justamente uno de los, Einstein no solo hizo la relatividad, sino que es de hecho es el responsable de que aceptemos de manera definitiva la teoría de los átomos, ¿no? De la materia. Pero no solo eso, sino que él es el iniciador de la mecánica cuántica. Y en la mecánica cuántica, la visión que usamos nosotros es que en realidad el observador afecta a lo que está observando. Eso nunca lo quiso aceptar Einstein. Inclusive hay una frase muy famosa que dice que Dios no juega a los dados, porque se peleó con todo. De hecho, él sostuvo, eventualmente se separó de la corriente principal de la física, y porque todos habían adoptado esa postura, ¿no? De que el observador afecta a lo que está observando, ¿no? Entonces, bueno, eso me pareció interesante mencionarlo. Y eventualmente también a fines justamente la física no lineal y los fractales llevan a lo que se le llama el efecto mariposa, que en realidad la física ni siquiera puede predecir con certeza lo que va a pasar, ¿no? Aunque se conozcan todas las reglas del mundo, existe una imposibilidad de que yo necesitaría saber con infinita precisión las condiciones en ese momento para que pueda decir qué va a pasar. Pero eso, como no lo puedo tener, pues también el, el mundo físico pues tiene su grado de imprevisibilidad, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería comentar eso, que también en la ciencia ha tenido sus crisis, ¿no? En ese sentido. mira, yo nomás digo, por ejemplo, cuando estamos hablando de Dios y los números, las matemáticas, ahí hay un ejemplo de esta cuestión de la creación de los números y la locura. También, porque ahí viene referencia también Spinoza, Benedictus de Spinoza, que en esta definición de lo que es Dios, de los axiomas, hay también como una matematización, lo digo mal, pero mitológica, ¿no? Porque el Dios de Einstein, si era judío, era inefable, ¿no? Pero también ahí está el caso de Raimundo Lulio. Raimundo Lulio, que fue el que se supone que hizo la primera computadora de la historia, la máquina de enderezar errores, que le fascinaba a Borges,
también viene de inventar una serie de combinatorias. Era uno de los, un catalán y pues, cualquier cantidad de libros, no recuerdo, como 300 libros, alguna cuestión así hizo, y su idea era de convertir a los árabes, que de por sí ya traían toda una tradición matemática del álgebra, de todo esto, de la existencia de ese Dios católico. Eso fue lo que le fue a ofrecer a la reina, ¿no? Que iba a convencer a los árabes de que la religión correcta era la de él, y bueno, murió apedreado por los árabes, pero hizo una máquina con una serie de combinatorias, que son las combinatorias lulianas, ¿no? Entonces, nada más cuando estamos hablando de esto que planteó también Emilio, de que de repente hay un desencadenamiento del delirio en cualquiera de estos casos que hemos estado hablando, es que se impone otra lógica. O sea, por ejemplo, lo inconsciente y lo infinito, ¿no? Y digo lo porque no es ni hombre ni mujer. Y no es infinito solamente en términos de la extensión, sino con que en su propia lógica no tiene con qué dividir. Por ejemplo, que eso de una manera o de otra, como sea posible, es lo que hacen las palabras y hace el siguiente proceso, ¿no? No sin dejar de un lado la articulación con esa infinitud y la cuestión de la fantasía. Es decir, una palabra no sirve de la misma manera para cualquiera, siempre hay una historia del uso en lo que se llama la operación significante, lo que habla Freud en Das Unheimlich. O sea que hay una lectura también, y hay un libro hermoso ahí de Leuss que habla como hay palabras que son desencadenantes, hay palabras que abren palabras llave, basado en Lewis Carroll, que ese es otro, ¿no? Es una lectura de Lewis Carroll donde las palabras también son objetos, y ahí está Alicia en el País de las Maravillas, como muestra juegos lógicos entre objetos que son cada uno de estos personajes. Esto es mostrar también como en el aparato psíquico hay diferentes instancias que operan y que articulan, y que eventualmente es en esto que mucho da para hablar de lo que plantea Gerardo, si es un descubrimiento o una invención. Cualquiera de los dos tendría un tiempo y un espacio para que lleguen a la superficie, digamos, ¿no? Para que recorran ese camino. Muy diversos, y eso es lo que llama interesante. Cuando Ramanujan planteaba a partir de explicarle a los maestros de Oxford, perdón, de Cambridge, no era Oxford, de Cambridge, cómo él había llegado a alguna conclusión, a veces se equivocaba la diosa, ¿no? Pero entonces eso era escandaloso, porque al mismo tiempo que era correcta, o casi correcta en algunos casos, era intuicionista, y eso no lo podían suponer. ¿Cómo es posible que fuera una intuición? ¿Cómo es posible que hubiera una diosa que no? En todas estas relaciones. Entonces, me parece muy interesante ese recorrido que se hace uno por uno en los matemáticos para llegar a una conclusión. ¿Cómo se llama? Hay uno que sacó el premio Nobel de las Matemáticas y que después lo rechazó, y que fue un ruso, no recuerdo en este momento, ustedes quizás recuerdan, pero que también es un hombre que va... Perelman, exactamente, Perelman, que vive con su mamá, tiene como 50, 60 años, vive con su mamá, se va a la universidad, regresa con su mamá, y resolvió un problema que dejó por Poincaré, muchísimo tiempo ahí como sin resolver, ¿no? Alex, pensé que querías decir algo. Estamos, seguimos. Continúa, sí, continúa. Spellman. Aquí están comentados. Medalla Field 2006. Exactamente. Entonces vemos cómo la subjetividad no se escapa entre esta cosa que puede ser entre el descubrimiento o la invención, ¿no? Hay muchísimas, probó la conjetura de Poincaré Diciana. Precisamente, ¿no? Ahora, la locura no es necesariamente la psicosis, ¿saben? O sea, a través de cuántas cosas no se piensan
lo que acaba siendo un número. Por eso decía que es un número en el psiquismo, ¿no? En la aparición, porque los números no solo son 1, 2, 3, 4, sino son también objetos, son pi, son pi, por ejemplo, todo lo que representa. Mi abuelo me decía que si agarramos unos palillos chinos, los tiramos, y vemos el ancho del palillo, entonces la relación entre el ancho del palillo y los palillos que quedan en ese preciso momento también se acerca a pi. Entonces, lo curioso es cómo la locura se acerca también a un orden que de alguna manera está cifrado del mundo. ¿Cómo es la posibilidad a partir de estas leyes unívocas? ¿No? Hay algo que se piensa y que luego cae. A mí eso me parece fascinante en este sentido, ¿no? ¿Ahí Alex, pueden adelante. intervenir en algo? ¿Sí me escuchan? Bienvenido. Sí, claro. Mira, para mí un poquito la locura tiene que ver con esto que hablamos de salirse del orden, de que los axiomas, las reglas establecidas, preestablecidas, se pueden hasta cierto punto flexibilizar o incluso llegar a romper, ¿no? Por ejemplo, en el caso del que hablábamos de Cantor, pues él tuvo que, digamos, hablar de números más allá de los naturales, como estábamos contando, 1, 2, 3, así, porque los números que él necesitaba, pues no reflejaban, los naturales no reflejaban lo que él quería expresar para los cardinales transfinitos, ¿no? Un número infinito, pues ya no podía ser significado a través de un número natural. Entonces, ¿qué hizo? Pues no nada más pensar en los números normales, en los comunes que normalmente uno espera, ¿no? ¿Cuántos puntos hay en una recta? Pues un número infinito. Ah, bueno, sí, pero no es lo mismo, no es el mismo infinito que los puntos que hay en un plano, ¿no? Resulta que ahora ya no hay un infinito, ¿no? Sino que hay diferentes tipos de infinitos. Simplemente el hecho de que tuviera que romper ese esquema de que el infinito era uno y tuvo que imaginarse más, para mí eso es un poquito la locura, pero sin embargo también raya con la genialidad. O sea, en mi experiencia, pareciera que la gente que quiere descubrir cosas nuevas, que quiere inventar algo diferente, pues tiene que romper como con lo establecido para poder ir más allá, ¿no? Esto me parece en Cantor, y bueno, también no sé si ustedes conozcan el caso de el mejor ajedrecista mexicano que ha existido de todos los tiempos, Carlos Torre, que terminó pues muriendo en un manicomio, presa de la locura, después de haber sido el mejor ajedrecista que haya dado México, y a muy pocos años, a los 20 y tantos años, dejó de jugar, porque también rompió con eso, rompió con todos los esquemas, y de repente pues ya su mente se había escapado. Pareciera que es una especie de adicción al delirio, lo que decían, que estar tocando constantemente con ese romper con lo establecido, como que lo obliga a uno a quedarse ahí, porque a lo mejor pues es más placentero, lo que decía, no recuerdo el nombre, lo que decía nuestro compañero, de que eso provoca más placer que la normalidad. Ah, gracias, sí, Emilio, provoca más placer que la normalidad. No sé, yo de joven me metí mucho en un momento dado en los círculos de escalar montañas. Entonces, entre los alpinistas había una raza especial que eran los rockeros. Bueno, no eran rockeros de la música de rock, como ahora les llamamos, eran los que querían escalar roca. Y los que querían escalar roca sin acompañarse de nadie, solos. Además, pues podían llevar cuerdas y hacer pequeños hoyos y ir escalando de manera un tanto segura, pero la adicción era a escalar roca a mano y sin equipo. Entonces nosotros ya sabíamos que los rockeros tarde o temprano se iban a morir de eso. O sea, ellos iban a caerse en una escalada, iban a morir ahí.
ya se sabía, y de repente algún compañero nos decía, pues ya se murió este tipo que era rockero, y ya sabíamos de qué, ¿no? Pero no era posible para ellos, por lo menos, evitar hacer eso. Para ellos les causaba una cantidad de adrenalina, yo me imagino, que la felicidad estaba en ella, ¿no? Y entonces era imposible para ellos dejar de escalar en roca, a mano, sin equipo, si acaso con magnesia, para poder tener un poco menos de resbalo, de resbalarse las manos. Me parece lo mismo la locura en otros sentidos, en el sentido hasta el científico, como que de repente alguna persona se mete tanto en la forma de pensar diferente, que no es lo normal, que es distinta, pues que como lo que platican de Nash, pues de repente ya veía alucinaciones y su única manera de defenderse de esas alucinaciones era decir, bueno, pues ahí están, pero no las voy a creer porque ya sé que me pasa que veo cosas que no son ciertas. Y eso era tan triste, pues que él prefería creerles mejor, ¿no? Si hubiera podido, mejor les hubiera creído a las alucinaciones todo lo que pudiera, ¿no? Porque era más feliz eso para él. Entonces, pareciera que la locura es una especie de tentación que está presente en algunas actividades de la ciencia, del ajedrez, de otras cosas, pero que está también muy cerca de la genialidad, porque eso te permite abarcar algunos aspectos que no te permiten las reglas normales, que te limitan, que te dicen que así no pueden ser las cosas, que todo tiene que tener un límite. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes. A mí me parece que Alejandro dijo una palabra clave de lo establecido, ¿no? Hay Lacan en un texto que se llama el atolondradicho o el aturdicho, dice que el esquizofrénico, pero bueno, digamos, el loco, está fuera del discurso establecido. Los discursos establecidos son los discursos, bueno, en fin, él habla de 4 discursos, reparte todo en 4 discursos, pero básicamente son aquellos discursos fundados sobre un guión, ¿no? Decíamos el nombre del padre, bueno, hay un guión desde el cual todos más o menos vamos por el mismo lado, y hay gente que no, que va por otro lado. Ahora, el problema es que luego de el crepúsculo del mundo, luego que se produce el desencadenamiento de la locura, ¿por qué el loco seguía por las alucinaciones o su delirio? Porque eso es una brújula, porque no tienen nada más que eso. Y a la vez, como bien vos decías, muchas veces hay algo de eso que introduce por forma desviada, digamos, cierta genialidad. Pero hay que ver también lo que pasa con estos sujetos, ¿no? En la película de La mente brillante me parecía que le hacían demasiada publicidad a la risperidona, que es un antipsicótico, que Nash no lo siguió tomando porque él sabía que eso lo aniquilaba. O como bien decía Artaud, Antonin Artaud, ¿no? El gran poeta, escritor, al doctor Fedrier, ¿no? Le decía, bueno, si usted ama tanto mis trabajos como como lo que yo hago, por favor no me haga más un electrochoque, que sabe que de ahí es donde yo extraigo el potencial de mi arte. Entonces, si usted ama tanto mi obra, tiene que amar también mis síntomas. Eso le estaba diciendo. Y es que quizás no eran 2 cosas tan distintas. Quizás sí en los personajes, pero no en la lógica que como lo subyace. Yo me acuerdo también, si es cierto, esta película de Nash, que parece que también está muy hollywoodizada, se le ocurrió esto viendo a las palomas, ¿no? Ahí en la universidad, esta cuestión también de la teoría de juegos, ¿no? Claro. Pero como yo les decía del ejemplo de Shakespeare y de Cantor, hay un pensamiento más profundo y no evidente, esto es lo inconsciente, que puede capturar esto, porque yo puedo ver a las palomas y más bien me dan ganas de darle, no sé,
de Se comer. lo puede capturar a cielo abierto, digamos. Pero Así es. hay algo que tiene que ver con esto que dice Gerardo, que fue el primero que lo mencionó, entre descubrimiento e invención, ¿no? Pero que hay una o sea, una predisposición en la lectura del mundo que tiene que ver con las reglas y con las formas. O sea, no es casual tampoco que una cosa se descubra en un sujeto en un momento también. Es como lo que a mí me permite pensar, que no es un determinismo, pero esta cuestión de la infinitud, porque después a mí eso me sirvió para pensar lo que es un delirio. Por ejemplo, una alucinación se le salen los sueños, ¿no? Y se vuelve infinito el cuerpo, ¿no? Entonces, esto de los transfinitos me ayuda a mí a pensar cómo se organiza también esa exterioridad, esa infinitud en su lógica. ¿Eh? Eh, Eso, nada más, ¿no? Quisiera darles la palabra. Bueno, yo más bien quisiera hacerles una pregunta, este, porque también, es decir, también si es que hay una correlación con las actividades que escoge la gente, porque mi observación como físico, yo durante muchos años estuve en el piso, mi cubículo, trabajo en la Universidad Nacional, en el piso de los experimentales. Entonces, los experimentales eran mucho más sociables, se sentaban a tomar el café, uno podía hacer ruido, oía música, y luego, desde hace unos 4 años estoy en el piso con los teóricos, ¿no? Y ahí no se puede hacer ruido, constantemente de repente a alguno le da un episodio ahí supongo, no sé cómo decirle, si psicótico, no sé, pero bueno, en el departamento de matemáticas es lo más común, ¿no? Inclusive en la facultad de ciencias, y eso me ha tocado verlo, pues en facultades de ciencias de todo el mundo, institutos de todo el mundo, tienen sus locos oficiales, que son genios, que van y de repente dan una clase y son unos tipos, y de repente había en la facultad de ciencias hay un loco que era un matemático que los estudiantes le iban a pedir que les hiciera la tarea porque era un tipo brillante. Pero hay muchos más en matemáticas, digamos, que físicos experimentales. Eso sí se los puedo decir. No sé si hay una explicación de que, o igual que no sé si comparamos peluqueros contra matemáticos, no sé si, pero bueno, esa es una observación mía y que además es difícil trabajar con los matemáticos. Yo he visto eso, ¿no? Pues no es fácil, ¿no? Entonces, no sé si ese sujeto lo escogen, inclusive, bueno, yo también he tenido muchos alumnos que han tenido episodios psicóticos, ¿no? Es decir, que inclusive la misma universidad nos han dado clases y todo, y sobre todo en este momento de la pandemia, por cierto, hay mucha gente que está afectada de eso, pero se da más en la física teórica y todavía más en la matemática, ¿no? Entonces, bueno, Ahí quería yo comentar quisiera eso. dar una pequeña opinión. Yo considero que esta cuestión se presenta por la actividad, entre más abstracta sea, más tendiente a ese tipo de cuestiones de locura. Voy a poner un ejemplo. Desgraciadamente, mi experiencia me lo permite a través del ajedrez. Una vez en un torneo, se estaba organizando en un colegio pues que yo estaba ahí, yo quise organizarlo, aunque no había muchos jugadores, no había muchas personas que jugaban, pero yo quería organizarlo. Entonces me tocó con un maestro que él, pues apenas empezaba, ¿no? Entonces, pues cuando vio que le tocó conmigo, se decepcionó mucho y dijo, no, pero es que tú me vas a ganar, no puede ser, mejor, pues dame un tipo de ventaja, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pues yo voy a jugar con los ojos vendados. Y jugué con los ojos vendados y le gané, y yo creo que fue la peor traición que le pude haber hecho porque se sintió horriblemente, ¿no? Bueno, esa experiencia de jugar con los ojos vendados para los ajedrecistas se llama jugar a las ciegas. Implica un esfuerzo de abstracción enorme, enorme. El récord, pues es algo así como unos cuantos decenas de tableros, menos de 100, pero por ejemplo el campeón del mundo lo hace con 8 tableros, con la mano en la cintura como si no hiciera nada. Y si uno lo intenta, bueno, que yo lo intenté, uno siente que el cerebro está funcionando a un nivel que no es normal y que le va a hacer daño, de veras que le va a hacer daño a uno. Y la gente que lo hace,
pues yo considero que prácticamente siente que está rayando la locura, porque el nivel de esfuerzo y de abstracción que se necesita para hacer eso con muchos tableros es increíble. Yo sospecho que las actividades que necesitan un nivel de abstracción muy elevado son las que nos acercan más, cada vez más, a este tipo de cuestiones psicóticas, de delirios y de cosas así. Hay algo, Alex, también, un ejemplo histórico. Mi gato se llama Evaristo, Igor Evaristo, en honor a Evaristo Galois, que fue otro hombre que en una noche de muy joven, al otro día tenía un duelo y elaboró una cuestión que también desarrolló las matemáticas, revolucionó las matemáticas en una noche. Están Gerardo preguntando si Cruz es el personaje al que te refieres. Gerardo. No No se sé escucha, el nombre. Gerardo. No sé el nombre. ¿Dice de la Facultad de Ciencias? Ah, que no. No sé. O le preguntan a Alberto, no sé. Álvaro Reyes Álvaro. García, que sí es el de la Facultad de Ciencias. No sé el Álvaro. nombre, pero es legendario. Si él lo conoce, bueno, es que él es un personaje legendario. Pero, pero bueno, también una vez hice mi postdoctorado en Francia y también había varios. Había una que recorría toda la universidad y pasaba y era como que a las 5 de la tarde se abría la puerta y recorría como un fantasma todo el y había otra que era que tenía el delirio de Michael Jackson, que de los microbios que estaba ahí en el laboratorio. Bueno, en Francia era así como, y creo que en Inglaterra también, ¿eh? En Cambridge también es como algo de lo más normal, ¿no? Y se Fíjate, considera hasta chic. ¿Eh? sí, Gerardo Cruz era el personaje que hacía tareas. Lo que él está diciendo que él no sabe cómo se llama, pero que sí era en la Facultad de Ujú. Ciencias. Es lo que respondió Gerardo. Pero entonces yo les voy a hacer una propuesta un poco atrevida de mi parte, pero si en esto que es la alucinación como tal, porque pues es un objeto que se impone a la realidad, que tiene un orden con leyes unívocas, ¿no sería también un objeto de pensamiento como lo es un número? Algo que se impone y que impone el aparato psíquico, que es un objeto de pensamiento. A mí me parece que sí, y mi lectura también del delirio pasa por ahí. Es decir, está justamente fusionado a un orden que se impone, un orden mitológico, ¿sí? A mí me parece eso importante. Y es una Lo que afirmación. sucede, Mane, lo que sucede ahí es que, claro, no nos hemos metido en detalle porque sería un poco escabroso, pero ahí vos tenés hay dos tipos de fenómenos elementales, los llamamos así, que son conspicuos en la psicosis, ¿no? Uno son las alucinaciones, otros son los delirios. Pero no tienen el mismo estatuto, en tanto que en la alucinación, el sujeto es pasivo, es decir, como bien vos dijiste, es algo que se le impone eh, y lo deja el sujeto pasivo. En el delirio, si bien hay axiomas que se imponen, o el modo de revelación y demás, hay un esfuerzo de invención del sujeto donde trata de fijar todo ese dolor, digamos así, propio del desencadenamiento, en una forma metafórica que lo pueda ayudar a evitar un mundo, ¿sí? Entonces, el delirio tiene una posición más activa del sujeto, mientras que en la alucinación es más pasivo. Ahí ya tenés una diferencia Ah, importante. Eh, esto, ¿Qué pasa con los números y eso? Lo que sucede es que la alucinación, acordate que en el fenómeno elemental eh, hay algo que incluso es, que no tiene ni siquiera el estatuto de una voz,
que es el significante más puro en su aspecto aislado, ¿no es cierto? Si eso podría ser un número, bueno, habría que verlo desde el punto de vista lógico, No, ¿cierto? yo lo digo, no es exactamente que sea un número, sino que está fundado en los mismos mecanismos. O sea, me acuerdo, por ejemplo, de Pierre el Orden del Caos, ¿no? Esa película muy bien hecha, Sí, sí. me parece que el historia es muy interesante, pero en el momento en que llega a definir esos 200 no sé cuántos dígitos del número pi, es exactamente cuando enloquece, ¿no? Porque es también corresponde a esa forma del Dios, ¿no? Es algo que estaba además ordenando el Cábala y ordenando el mundo, esos mensajes como cifrados, ¿no? Del más allá, en un texto hermético. Y cuando descubren eso es cuando precisamente enloquece. Me parece eso como importante. Para definir, no es exactamente que lo alucinado sea un número per se, no quise decir eso. Pero también en el delirio no hay un sujeto en ese sentido, que es el que escoge cómo se va a ordenar el mundo, sino también se le imponen como revelaciones. Ahí lo que tiene que ver también con el lugar del profeta. Hay algo también de profético en estos matemáticos iba a decir delirantes y se me salieron tolerantes. Las dos cosas, ¿no? O sea, hay algo que lo captura en esa producción, que no hay una producción más urgente. Que la tiene matriz que ver es también impuesta, con cómo pero hay una actividad. Sí, pero ve lo que pasó con Dedekind. Justamente la historia de Cantor y Dedekind. Sí. Dedekind venía también de esa forma en la escuela alemana de la cuestión tradicional de pensar lo infinito y llamaba a Cantor la matemática de mente, ¿no? Después eso fue un título de Lewis Carroll, pero era una matemática loca la que sea, y ahí sí creo que también es bien importante lo que dice el Alex, que tiene que salirse de los bordes del status quo, de la cosmovisión, para pensar otras cosas. Y algunos serán delirantes porque no tienen nada que ver con nada, o sea, aparentemente, aunque sigue teniendo esta como construcción de un corpus, por una lógica unívoca, uno por uno. Pero fuera de esos márgenes, para refundar esos márgenes, que ese fue el caso de Cantor, entre muchos otros, ¿no? Por eso es interesante también los sueños, cómo se plantea ahí, cómo se traduce ahí eso en los sueños, como en el caso de Ramanujan. Sí, Alex, ¿ibas a decir algo, Gerardo? Ok, miren, son 1:47. No sé si haya alguna otra cuestión que quieran como un comentario final o alguna de las comentarios del público, ¿no? ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieran decir? Llevamos 1:48 y una disculpa por mi ignorancia en estas cuestiones tecnológicas que nos llevó al primer intento fallido. Bienvenidos. ¿Algún mensaje de clausura? Pues no sé si hay algún comentario de la gente que nos está viendo, que quieren preguntar algo o algo así. Sí, adelante, de Facebook. Si hay alguna pregunta, nos saluda Alfredo Rizo, Álvaro Reyes, que también es un maestro de matemáticas muy apasionado. Y si no, les damos tiempo un poco al público para que pueda comentar, y si quieren comenzamos con algún comentario final. Tenemos unos 10 minutitos. Entre tanto, yo quiero agradecer muchísimo a Giovanna, que nos ayuda desde el Foro Psicoanalítico, a Vladimiro Alexis Chiatone, también desde Argentina, desde La Plata. Les quiero agradecer muchísimo siempre su apoyo y bueno, dice Alfredo Rizo, podríamos pensar que en el delirio lo que se impone es el éxtasis de la certeza,
el contenido se construye después. Sí, es interesante, no sé si alguien quiere comentar algo de esto. Sí, es así. El, la matriz mínima aparece ahí y luego está el esfuerzo de rigor, como se dice, el ensayo de rigor lógico que realiza el sujeto psicótico. Está muy bien, Alfredo. Y ahí está también muy bien lo que plantea Schreber también, lo que yo planteo en mi artículo, ahí tengo un artículo que se llama El orden matricial de lo infinito, es justamente este goce que tenía, de repente se convirtió en mujer y no por eso era gay, era esta indiferenciación, esta cuestión ilimitada de quién era él y cuál era su sexo. Por eso que por principio lógico también es importante hablar de lo infinito como algo que no se puede dividir en su naturaleza. Y el éxtasis también es muy interesante, es la portada de unos de los seminarios de Lacan, que también tiene que ver con el goce de la fusión, ¿no? El éxtasis religioso es un orgasmo, ¿no? Es también esa disolución narcisista, ¿no? Que tiene que ver también con esta infinitud. Bueno, esa es una de las reflexiones que me dejó este conversatorio, de lo que dijo Emilio, de abrazar la locura un poco, de si, de si hay dolor o no en toda esa creación matemática, ¿no? Es decir, si a todos esos matemáticos le debemos un gran dolor o en realidad estaban disfrutando lo que hacían, no sé. Esa es la pregunta que se me abre a mí, ¿no? Porque aparentemente lo que dijo Emilio es que, bueno, eh, se te impone, bueno, que es que ellos abrazan esta, digamos, esta locura y que deben de ser éticamente responsables. Pero mi pregunta es si en eso hay dolor o no hay dolor. O sea, si es un goce o es algo que no sé. Yo sospecho que, por lo menos desde el punto de vista que a mí me ha tocado, toda la gente que se acerca a ese tipo de actividades que rayan en la locura, más bien sienten placer, más que dolor. Pero no estoy seguro, no estoy tan seguro. Es Sí, que no digo, nosotros no digo amamos también que, el dolor. no quise decir que específicamente esa actividad sea dolorosa en sí misma, sino que todo el trabajo que implica un delirio es un trabajo doloroso, pero por supuesto que hay algo que se sofoca. Vos diste casi sin decirlo la definición de goce en la casa. La definición de goce es, implica el placer y el dolor a la vez. Es un tipo de satisfacción que va más allá del placer, ¿cierto? Entonces, es como cuando alguien dice, bueno, no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Le voy a decir, bueno, pero le encontraste un gustito a esto. Sí, pero me duele, pero a la vez siento cierto placer, y así. Hay una interpenetración entre el placer y el dolor en esa formulación, digamos, que es tan iluminadora de lo que dice el goce. Varios de estos Es un matemáticos, concepto complejo, pero uno podría decir es un tipo de satisfacción que puede implicar el dolor y puede implicar el placer también. o sea, muchos de estos matemáticos hablan de la belleza de las matemáticas también, entre otras, y una versión diferente de lo que esto significa. Pero Ramanujan decía que hacer matemáticas era como pintar el espacio. Y sí, no, es que ponen como oponen entre el dolor y lo que le gusta, y claro que la gente nos gusta amar a Dios en tierra de indios y no de indios, ¿no? Y, Lo que y sucede es si que habría que ver si involucra al encuentra algo sujeto, mejor que eso. Es lo mejor que pudieron haber encontrado. por supuesto, habrá que ver qué tipo de solución acaba siendo este trabajo de las matemáticas en términos de la subjetividad. Pues algo más, lo último, o si gustan despedirse, ya son casi las 2 horas, y bueno, quisiera escucharlo. Pues yo agradezco la invitación,
a este conversatorio. Me ha resultado muy interesante. Hay muchas cosas que voy a tener que revisar, que ver, porque sí me agrada estar investigando estas cosas. Y pues bueno, espero haber podido contribuir al menos en un poquito a la riqueza de esta plática. Muchísimo, Alex. Gracias. Yo quiero sumar que además tendremos varios otros conversatorios durante este año, más o menos como uno al mes. Algunos sobre matemáticas y música, las propiedades clínicas de la música, qué es el arte, qué es la música, sobre las sectas. Hay muchísimo que podemos compartir y van a ser diálogos interdisciplinarios. Emilio, Gerardo, algunas palabrillas para ya concluir esto y muchísimas gracias de mi parte, del Foro Psicoanalítico, de Giovanna, de Vladi, de la Asociación Franco-Mexicana de Psiquiatras y Psicoterapeutas, perdón. Gracias y bueno, las últimas palabrillas ahí les dejo. ¿Quieren decir algo ustedes? Emilio y Gerardo. Yo también quiero agradecer a Mane por plantear este tema y por invitarnos, pero sobre todo hacernos pensar durante unas semanas sobre todas estas cuestiones y que para mí han sido muy esclarecedoras, ¿no? En el conversatorio de hoy y que me hace reflexionar de que, pues, ese dicho popular, ¿no? Mexicano que dice que la locura es el camino que algún día recorreremos los normales. Con eso cerraría. Muchas gracias. Emilio, algo más. Bueno, agradecerles a todos. Me pareció fascinante realmente lo que presentaron tanto Alejandro como Gerardo, la precisión y el rigor de Mane. Decir simplemente las palabras de un psicoanalista argentino, el introductor de Lacan en lengua castellana, que se llamó Karma Sota, que luego de haber atravesado una internación psiquiátrica, él también, rayando la locura, él lo que dijo es que la capacidad lógica del hombre es infinita, ¿no? Bueno, disculpen el término infinito, lo puso él, no yo, pero dice que en tanto que esa capacidad es infinita, siempre es posible resolver problemas imposibles. Bueno, a esas personas que resuelven problemas imposibles se los llama locos. Así que bueno, gracias y esperemos vernos en algún momento. Gracias. Muchas gracias a todos. No sin antes comentarles que vamos a hacer un seminario clínico que se llama 3 formas de creación y algunas preguntas sobre clínicas, basado en todas estas cuestiones y tratando de aterrizarlo un poco más a nuestra clínica del acompañamiento terapéutico, de la psicosis, del psicoanálisis, a toda esta cuestión. Muchas gracias a todos ustedes. Gerardo también lo vamos a tener con nosotros, él también es músico, en una parte sobre matemáticas y música. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a los que se quedaron en este segundo acto, que fue nuestro segundo intento de hacer circular la palabra a través de estos medios electrónicos, pero lo logramos. Aquí estamos, como muchas cosas van a venir. Hasta pronto, muchísimas gracias, muy buen fin de semana y pásenla bien. Gracias a todos. Hasta luego, Chao. un saludo, un abrazo, hasta luego. Gracias.